¿Y si la mayor amenaza para la unidad de Europa no viniera de fuera, sino de una decisión inesperada desde dentro? En la solemne sala del Consejo Europeo en Bruselas, los líderes del continente se preparan para firmar una contundente resolución contra Rusia. El acuerdo parece sellado. Reina la confianza y la rutina de estos gestos diplomáticos. Pero de pronto, Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, rompe el silencio. Con una sola intervención, veta la resolución. Su argumento es directo. ¿Vale la pena sacrificar nuestras industrias para sancionar a un rival que ya no depende de nosotros? El clima se enrarece. Los líderes de Alemania y Francia intercambian miradas tensas. El gesto de Hungría no solo frena el consenso, sino que expone una grieta peligrosa. ¿Es realmente sólida la unidad europea o solo una fachada? La amenaza es clara. Si Europa se fragmenta ahora, perderá fuerza ante potencias rivales. Al mismo tiempo, Rusia y otros observan atentos, listos para aprovechar la oportunidad. ¿Cómo llegamos a este punto crítico? ¿Por qué Moscú parece tan despreocupada ante el drama europeo? Para entender el divorcio ruso-europeo, debemos retroceder y descubrir cómo se gestó, silenciosamente, un cambio de paradigma. La historia comienza mucho antes del actual enfrentamiento, en los años posteriores al colapso soviético. Allí se siembra la semilla de la nueva doctrina rusa. Durante casi 3 décadas, Rusia llamó a la puerta de Europa con la esperanza de hallar reconocimiento, prosperidad y un verdadero hogar. Pero, ¿qué recibió realmente a cambio de ese largo anhelo? Tras la caída de la Unión Soviética, Rusia llegó a Occidente como un alumno atento y optimista. Se lanzó a profundas reformas, liberalizó sus mercados y adaptó leyes siguiendo el ejemplo europeo. La promesa era tentadora. Si seguía transformándose, algún día formaría parte del hogar europeo. Sin embargo, la realidad fue decepcionante. Occidente aplaudía los avances rusos, pero nunca le dio un lugar auténtico en la mesa de decisiones. Rusia era celebrada en las cumbres, pero relegada a la antesala, tratada como invitado periférico y, a menudo, condescendientemente llamada democracia emergente. Año tras año, mientras Moscú buscaba cooperación, la OTAN avanzaba hacia las fronteras rusas. La supuesta integración se diluía ante los dobles estándares. Occidente justificaba sus propias intervenciones, pero condenaba cualquier movimiento ruso como tiranía o amenaza global. La frustración creció al entender que Occidente no quería un socio igualitario. Para Europa, Rusia debía limitarse a ser un enorme proveedor de energía y materias primas, sin voz en las grandes decisiones. Era una relación marcada por la desigualdad y el cálculo frío. Así, la esperanza de prosperidad y respeto internacional se fue apagando. El sueño de una Europa unida desde Lisboa hasta Vladivostok se transformó en un espejismo doloroso. Europa, al subestimar el potencial ruso, perdió también la oportunidad de tener a Moscú como aliado de verdad. Décadas de desencanto prepararon el terreno para un cambio radical. Rusia estaba lista para cerrar la puerta y dejar atrás las antiguas ilusiones. Ahora, con las viejas esperanzas enterradas, Rusia se enfrenta a una encrucijada histórica. ¿Qué camino elegirá al romper con el sueño europeo? ¿Y si, en vez de intentar entrar al tan anhelado jardín europeo, Rusia decide levantar su propia fortaleza, una muralla imposible de vulnerar? Así nace la doctrina de la fortaleza Rusia, diseñada por Andrei Belousov y abrazada como política oficial por Vladimir Putin. No se trata solo de aislarse, es romper todas las dependencias críticas hacia Occidente. Moscú deja atrás décadas de esfuerzos por agradar o integrarse, y apuesta por cortar definitivamente la dinámica de sumisión y dependencia. Este cambio implica abandonar instituciones occidentales clave, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional. Decisiones que antes parecían impensables, hoy marcan una ruptura tajante. Las reglas de Occidente dejan de importar, mientras Moscú construye sus propias alternativas, desde sistemas de arbitraje hasta agencias de calificación.
Pero no es solo política o economía. Fortaleza Rusia rechaza también los estándares educativos y sociales europeos. La influencia de Bruselas desaparece de universidades, escuelas y debates públicos sobre valores. Rusia busca definir sus propios parámetros, sin copiar modelos externos ni aceptar presiones ajenas. El giro es profundo, incluso en lo psicológico. Por primera vez en más de 3 décadas, Rusia deja de ver a Europa como modelo de progreso o ejemplo a seguir. Para el Kremlin, el tiempo de las ilusiones se agota. Europa pasa de ser la meta a convertirse en el otro lado de una nueva frontera civilizatoria. No obstante, el precio es alto. Rusia renuncia al acceso a mercados y tecnologías globales, arriesgando su desarrollo económico inmediato. Sin embargo, gana una autonomía inédita. Ya no depende de permisos, certificaciones o infraestructuras extranjeras, y dicta sus propias reglas. Occidente, por su parte, pierde acceso directo a recursos estratégicos, mercados y el control de rutas vitales en Eurasia. Pero hacer realidad la fortaleza Rusia exige algo más que decretos. Ahora empieza la verdadera prueba. Una reorganización monumental apenas asoma en el horizonte. ¿Podrá Rusia soportar esta nueva era de aislamiento y autarquía? Para responderlo, debemos mirar cómo este giro impacta a la sociedad rusa, desde la economía hasta la vida cotidiana. ¿Qué sucede cuando se cortan los lazos históricos y se reescriben los mapas vitales? El mundo asiste a la reconfiguración del tablero euroasiático. Rusia gira su brújula económica y estratégica hacia el sur y el este, alejándose de Europa. Moscú desvía sus exportaciones energéticas y logísticas, acelerando acuerdos con Asia, Oriente Medio y África. Los gasoductos hacia Occidente pierden protagonismo, mientras resurgen rutas antes secundarias. La apuesta por el corredor norte-sur y la ruta marítima ártica abre nuevas autopistas para el comercio, conectando puertos rusos en el Ártico con el Golfo Pérsico y la India. Esta estrategia busca transformar a Rusia en el puente central entre el sur global y Asia, dejando a Europa fuera de juego. Las consecuencias para Europa llegan rápido y son profundas. La industria, especialmente la alemana, pierde el acceso al gas ruso barato. En los últimos 2 años, Alemania ha sentido los primeros síntomas de una desindustrialización que parecía impensable hace solo una década. Fábricas cerradas rara vez reabren y la economía pierde competitividad frente a potencias emergentes. En este nuevo tablero, Rusia deja de ser solo un proveedor y aspira a ser el nodo que articula alianzas alternativas, rutas y normas propias. La antigua dependencia se invierte. Moscú explora oportunidades en el sur global y Europa queda aislada, atrapada en el laberinto de sus propias sanciones. La ventana de Pedro el Grande se cierra simbólicamente. El mensaje es claro: no más intentos de integración occidental. Comienza una era de autonomía, donde Rusia dicta sus reglas y redefine su posición global. Sin embargo, el riesgo es real. Si fracasa la reorientación, la vulnerabilidad de Rusia podría tomar nuevas formas. A medida que la vieja Europa lidia con su aislamiento, la pregunta se impone: ¿quién gana realmente en este nuevo orden? Los próximos movimientos definirán no solo el destino de Rusia y Europa, sino el equilibrio global. Cuando una puerta se cierra, ¿se pierde una oportunidad o se abre un sendero insospechado? Este momento exige repensar qué significa la soberanía en el siglo XXI. No es aislamiento, sino la capacidad auténtica de decidir el propio destino, sin sometimiento a intereses ajenos. El precio de depender de rivales geopolíticos nunca había sido tan claro. Europa, al apostar por sanciones y bloqueos, revela que las alianzas desbalanceadas pueden convertirse en una trampa. Diversificar aliados y rutas ya no es ventaja. Es cuestión de supervivencia en un escenario impredecible. Las grandes transformaciones históricas llegan cargadas de riesgo y oportunidad. No todo es blanco o negro. El peso de las decisiones estratégicas a largo plazo suele chocar con la urgencia y el ruido del corto plazo. Rusia, con su doctrina renovada,
apuesta por construir alternativas cuando el camino tradicional se agota. Comprender estos procesos exige ir más allá de los discursos. Las narrativas seducen, pero la lógica de los intereses nacionales es la fuerza real que mueve el tablero global. Saber leer entre líneas es esencial para anticipar cambios y evitar ser arrastrados por la corriente dominante. El futuro permanece abierto. Romper con la costumbre o desafiar la presión colectiva implica riesgos, pero cada nación, grande o pequeña, debe sopesar su propio interés. Nada asegura que el camino alternativo sea fácil, pero aferrarse a lo conocido solo posterga lo inevitable. Mucho más que tratados abstractos está en juego. La percepción de la política exterior, la identidad nacional y la capacidad de adaptación ante la incertidumbre mundial están en la balanza. Aprender de estas lecciones será decisivo para afrontar los desafíos que se avecinan. Pero, ¿cómo se traduce esta apuesta rusa en nuevas alianzas y estrategias concretas? La respuesta empieza a materializarse en el mapa euroasiático. ¿Y tú? ¿Cómo lo ves? ¿Es este nuevo rumbo el inicio de una verdadera independencia o el umbral de desafíos aún mayores? La historia nos exige mirar más allá de los titulares. Lo que sucede entre Moscú y Bruselas no es solo un pulso diplomático. Es un cambio de era que sacude los cimientos del equilibrio global. El mito del jardín europeo, esa aspiración de integración perfecta, se ha evaporado. Rusia ya no busca entrar. Ahora levanta su propia fortaleza, traza rutas y forja alianzas que retan décadas de dependencia y jerarquías. En este contexto, tu perspectiva es más importante que nunca. ¿Ves en este giro una posibilidad de autonomía real o una puerta que se cierra a la prosperidad? El acceso a recursos, el futuro económico y el rol de nuestro país en el mundo dependen ahora de nuestras decisiones compartidas, no solo de discursos oficiales. Ya no basta con repetir consignas de unidad o señalar enemigos externos. Está en juego algo mucho mayor: la capacidad de juzgar, de participar y de decidir el rumbo propio, sin ceder esa voz a otros. La doctrina de la fortaleza Rusia no es solo aislamiento, es la apuesta por un espacio soberano, con reglas propias, donde los viejos árbitros dejan de mandar. Pero toda fortaleza enfrenta siempre el mismo dilema: proteger o aislar, avanzar o quedarse atrás. Por eso, tu criterio y tu voz son esenciales en este momento histórico. Porque al final, el verdadero poder de cambio está en la sociedad que decide no mirar desde la barrera,